En esta clase vamos a retomar algunas de las cosas que vimos en la unidad 1 y 2. En la unidad 1 hicimos un recorrido por los principales paradigmas de la teoría económica, y en la 2 aprendimos sobre instrumentos para el análisis económico, como las estadísticas de cuentas nacionales, las definiciones de empleo, de ingreso, entre otros. Pero bueno, antes de arrancar me gustaría contarles cómo pensé la clase. Los conceptos que vamos a ver, si bien tienen origen hace muchas décadas, fueron estudiados también por muchas cientistas sociales, forman parte de una corriente que está en pleno desarrollo, así que tanto ustedes como yo formamos parte de la generación que está construyendo este paradigma. Y en relación a esto, por un lado, primero muchos de los conceptos que vamos a ver seguramente ya los conocen o conocen la problemática, y por ahí solamente falta que incorporemos el nombre, es decir, la etiqueta o marco teórico que se le da a través de esta teoría. Y por otro lado también que discutamos, lo más interesante es que somos poquitos, así que poquitas y Javi, podemos participar mucho de lo que se hable acá, así que las invito a que empecemos a hablar un poco más. Bueno, obviamente que vamos a hablar de economía feminista, como ya se sabe. Preguntas que vamos a intentar responder en esta clase. ¿Qué es esta corriente teórica? ¿Por qué es tan importante incorporarla a nuestros análisis? Y esto lo digo no solo en términos económicos, sino en general la perspectiva de género es algo transversal, así que ocupa a todas las disciplinas, sobre todo las sociales, pero incluso las otras también. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la economía feminista? ¿Cómo afecta la desigualdad de género a la economía? ¿Y qué relación hay entre la economía feminista y el derecho? Bueno, para empezar, unos conceptos introductorios que, si bien seguramente los conocen, siempre está bueno definirlos, por si quedan dudas. El feminismo es un movimiento político y social que tiene su respectivo correlato teórico y postula el principio de igualdad de derechos entre mujeres y varones. Por otro lado, el género, que es una construcción cultural que define comportamientos y características emocionales, afectivas e intelectuales, y por ser cultural lo que tiene es que es dinámica, y cada sociedad en cada momento las asigna como naturales, entre comillas, a varones y mujeres. Por otro lado, el sexo es la clasificación que entendemos por uso y costumbre de forma binaria, pero no necesariamente tiene que ser así. Es la clasificación de individuos a partir de características biológicas y fisiológicas. Y finalmente, el sexismo, que son las prácticas y actitudes que promueven un trato diferenciado y a la vez jerarquizado de las personas según su sexo o su género. Obviamente que en esto de que hablamos de jerarquizado, estamos hablando de que hay alguien que está más arriba y que tiene mucho más poder, ¿no?, que otro grupo. Bueno, ¿qué es la economía feminista? Ya que somos poquitos, hablemos. ¿Escucharon hablar de economía feminista? ¿Se imaginan qué puede ser? ¿Tienen ganas de participar o no? Yo es la primera vez que lo escucho. Bien. ¿Y se imaginan? Bueno, acá ya está spoiler alert, así que, pero, ¿qué se imaginan? ¿Se imaginan más o menos de qué va esto? ¿Quieren contarme un poco para ver cómo estamos con este tema? Si no avanzo, no hay problema. Pero bueno, vayan interrumpiéndome si quieren hacer algún aporte también. Quizás se me ocurre que Vir, si bien no específico vinculado a la economía feminista, pero si uno lo piensa en términos de las luchas y las manifestaciones y el movimiento feminista, eh, creo que se puede llegar a pensar, aún sin haber leído de economía feminista en sí, como de qué viene la mano, ¿no? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones por las que van los movimientos feministas actualmente para ustedes? Supongo que puede estar un poco asociado a lo que es la brecha salarial entre mujeres y hombres, o Exacto. un poco más por ese lado.
Exacto, sí, de hecho es un concepto que vamos a ver más adelante, pero muy bien. Bueno, Corina Rodríguez Enríquez, que es economista y también es doctora en ciencias sociales. Además, hoy en día es la titular de una de las primeras cátedras de género que hay en las facultades del país. Está en la Facultad de Economía, ella da Economía y Géneros. Eh, Define la economía feminista como una corriente de pensamiento económico al interior de la economía que plantea una relación directa y estrecha entre las relaciones económicas y las relaciones de género. Y por esta razón es que es tan importante incorporar al feminismo o a la perspectiva de género al análisis económico. Entonces, es necesario no solo para analizar los datos, sino también para plantear soluciones a los problemas que se detectan. Y acá una frase también un poco para cerrar esta idea, que invisibilizar las relaciones de género perpetúa las desigualdades. ¿Y esto qué significa? Que ante situaciones de desigualdad, la neutralidad o aparente neutralidad de las ciencias lo que genera es la permanencia de esas desigualdades. Para contrarrestarlas, lo que hay que hacer justamente es, primero, visibilizarlas obviamente, y después tener acciones que vayan en contra de esa desigualdad, digamos. No quedar así sin hacer nada, porque eso la sigue perpetuando. ¿Por qué es tan necesaria la perspectiva de género? Bueno, en primer lugar, porque las condiciones marginales de producción que padecemos las mujeres son resultado de una configuración muy particular de las relaciones de género, y por otro lado, como dijimos antes, porque cualquier acción o política que esté destinada a borrar estas desigualdades requiere en principio explicar el marco que origina esta problemática. Los principales problemas que se abordan desde la economía feminista, como ya se imaginarán, tienen que ver con las desigualdades, y puntualmente desigualdades en cuanto al trabajo, a los ingresos, al patrimonio, a la pobreza y al uso del tiempo. Esto es una frase que quizás ya la conocen, es una frase de Mercedes de Alessandro. Ella es doctora en economía, creadora de la web Economía Feminista, que habla, la verdad que es una web muy interesante, todo el tiempo la están actualizando, tiene datos de todo el país y también del mundo. Ella hoy en día es directora de Economía, Género e Igualdad del Ministerio de Economía. Y me gustaría saber qué piensan de esta frase o a qué asocian esto. Al- yo, para mí, el trabajo doméstico. Muy bien, No. muy bien. Yo no puedo ver quiénes entraron, pero bueno, veo que hay más porque no te vi al inicio, Pablo. Me alegro. Sí, exactamente, tiene que ver con el trabajo doméstico. Y bueno, también para repensar esto, digamos, eso que llaman amor es trabajo y trabajo no pago. Así que acá vamos a introducirnos, bueno, primero les voy a mostrar algunos datos. Estos son datos del INDEC para el tercer trimestre del 2020, es una encuesta que hace el INDEC trimestralmente, y muestra las personas que realizan trabajo doméstico dentro del hogar a partir de 14 años. Lo que vemos es que entre las mujeres el 83% realiza trabajo doméstico, mientras que en el caso de los varones el porcentaje es del 51%. La idea es que nos enfoquemos acá, en este gráfico del que está a la izquierda. El otro es el complementario, digamos, el porcentaje que no realiza. Eh, y miren la diferencia que hay en la participación de las tareas domésticas. Y esto es algo de ahora, de tercer trimestre de 2020, es un dato relativamente nuevo. Eh, entonces, mientras 5 de cada 10 varones realizan tareas en el hogar, las mujeres lo hacemos 8 de cada 10. E incluso un poquito más, pues el 83%. Y ahora veamos lo que pasa cuando nos metemos en el mundo del trabajo remunerado. Acá lo que vemos es, para la población de a partir de los 14 años, concentrémonos en esta franja acá de los 30 a los 64 años, qué porcentaje participa en el mercado laboral, que es el trabajo remunerado. Vemos que 5 de cada 10 mujeres participan en ese mercado,
y 8 de cada 10 varones lo hacen. Como que justamente lo opuesto a lo que veíamos antes, y esto no es una casualidad, como se imaginarán. Así que ahora vamos a empezar a introducir conceptos básicos en relación a esto de la economía feminista. Por un lado, el trabajo productivo, que es el trabajo remunerado, son actividades humanas que producen bienes o servicios y que tienen un valor de cambio, es decir, que generan un ingreso. Y otro tipo de trabajo es el trabajo no remunerado o trabajo reproductivo, que son las tareas necesarias para garantizar el cuidado, bienestar y supervivencia de las personas que componen el hogar. Estos dos tipos de esferas de trabajo, no sé si lo relaciona a alguna teoría que ya vimos, ¿a alguien se le ocurre? Porque tiene mucho que ver con algo que estuvimos viendo en las unidades anteriores. ¿No se relacionará con lo de Marx? Exactamente, exactamente. Tiene que ver con la definición de trabajo productivo y reproductivo de Marx. Cuando hablamos de trabajo reproductivo, hablamos por un lado de todas las que son, todo lo que es las actividades de reproducción biológica, pero también las actividades de reproducción de la cultura y sociales, digamos, todo lo que tiene que ver con la crianza y el traslado de lo cultural, digamos, toda la enseñanza y los usos y costumbres. Esto lo que nos hace concluir es que hay, este es otro concepto más, obviamente de la economía feminista, que es la división sexual del trabajo, que es la inserción diferenciada de varones y mujeres en las esferas de producción y reproducción. Y acá, para ampliar un poco más, vamos a mirar el uso del tiempo. Esto también son datos del INDEC, no decía el año, pero bueno, tienen todo después les paso la bibliografía con los informes para que puedan verlo más. Acá lo que vemos es la cantidad de horas que dedican mujeres y varones a el trabajo tanto remunerado como no remunerado. Lo que vemos es que por semana en promedio las mujeres dedicamos 70, casi 71 horas por semana al trabajo, y al ver hacia adentro la composición de este trabajo vemos que principalmente es trabajo no remunerado. En cambio, para el caso de los hombres, de los varones, dedican 58,6 horas de trabajo por semana y es principalmente remunerado. Esto es lo que más adelante vamos a ver, que genera un montón de consecuencias y lo que mencionaban sobre las brechas, obviamente. Bueno, acá también un poco más para ampliar la cantidad de horas por día que se dedican a la jornada laboral. Los hombres en promedio entre 8,5 y 9 horas por día, mientras que las mujeres llegamos en el máximo 6,6, bueno, 6 horas 6 minutos. Y miren cómo se invierte para el caso de la cantidad de horas que dedicamos al trabajo doméstico no remunerado. Las mujeres dedicamos hasta 8 horas, sobre todo miren, en este rango etario que es el momento que coincide, por un lado, con el momento de mayor productividad de las personas en el trabajo, pero también justo para las mujeres, con el mayor momento de aptos para ser madres, digamos, ¿no? Coincide con el momento de la reproducción. Miren cómo justamente ahí sube muchísimo la carga horaria dedicada al trabajo en el mundo privado, digamos, que es también otra idea que se habla desde el feminismo, lo privado y lo público. La mujer generalmente siempre está asociada a la esfera privada, mientras que el hombre a la esfera pública. Entonces vamos a seguir un poco, vamos a adentrarnos más en esto de los conceptos relacionados al trabajo, y vamos a ver que otro concepto básico es el de segregación horizontal. Existen dos tipos de segregaciones. Estas segregaciones están directamente relacionadas a los estereotipos de género. Y bueno, la segregación horizontal puntualmente es la existencia de ocupaciones masculinas y femeninas y la distribución diferente de varones y mujeres por ramas y sectores de actividad, o sea, cuando hablamos de sectores, primario, secundario, e incluso también por ramas, metalmecánica, enseñanza,
incluso también por tipo y tamaño de empresa, y hacia adentro de las empresas por tipos de trabajo, tipos de puesto y nivel de calificaciones. ¿Hasta acá se va entendiendo? Estamos introduciéndonos en los conceptos más concretos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, un concepto relacionado a la segregación horizontal directamente es parte de la idea de segregación horizontal, la idea de paredes de cristal. Hablamos primero que son paredes, porque dificultan este cambio entre un espacio y el otro, y que son de cristal porque son invisibles. Es decir, que no tienen que ver con normativas expresas, ¿sí? Con cosas más bien implícitas en, en los usos y costumbres de la sociedad, digamos. Y acá me gustaría que vean esta foto, imagen, es del gato y la caja, no sé si lo conocen, es un grupo de científicos y científicas que hacen investigaciones re interesantes y están en las redes, si los quieren seguir, se los recomiendo. Y si tiene una publicación que también se las dejo después en la bibliografía, son generalmente todo cortas las cosas que les dejo para leer, así que no se asusten, son muy interesantes. Y acá grafica un poco esta idea de las barreras invisibles, pero que detienen los movimientos de las mujeres. Así que avanzamos hacia... Acá les quiero mostrar, antes de seguir hacia el otro concepto, datos sobre esto de la segregación horizontal. Estos son datos para el tercer trimestre de 2019 para el aglomerado Gran Rosario, y lo que vemos es sectores económicos que son altamente feminizados, es decir, aquellos sectores donde la participación de las mujeres es mayoritaria. Y no es casual, miren cómo se distribuye, miren, mejor dicho, la composición según género de cuáles son los sectores con mayor composición por género, ¿no? De mujeres. El personal doméstico, o sea, 9 de cada 10 personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado en este caso, son mujeres. Le siguen los servicios de peluquería y tratamiento de belleza, la enseñanza, a ver si a alguien se le ocurre con qué están relacionados todos, con qué tipo de idea que hablamos antes. La atención a la salud humana, ¿qué le ven en común a estas cosas, a estas tareas? La crianza Exacto, de crianza. adentro del hogar. Sí, de crianza, de cuidado, de reproducción de la calidad humana, digamos. Con esas cosas siempre tienen que ver las profesiones de las mujeres. Y por otro lado, tenemos los sectores económicos que son más masculinizados, es decir, con mayor participación de varones. Vemos que la construcción encabezando, también, no, perdón, la construcción no está encabezando. Tenemos reparación de vehículos, actividades de investigación y fabricación de productos del metal, y después transporte y construcción, que son labores típicamente o estereotípicamente masculinas, ¿no? Esa idea de regalarle un autito a los nenes y un bebé para cuidar a las nenas y una escobita. Avanzamos entonces hacia el otro concepto de segregación que les mencionaba antes y que tiene mucho que ver con la imagen que les mostré. Estamos por hablar de la segregación vertical, que es la discriminación jerárquica por la que se excluye a mujeres de ocupaciones con mayor prestigio y salario. Y este concepto incluye 3 otros conceptos, que son el techo de cristal, un fenómeno por el cual las mujeres no crecemos en los ámbitos laborales a la par que los varones, aun cuando contamos con los mismos niveles de educación o incluso mayores niveles de educación y experiencia. El otro concepto es el de escaleras rotas, que es una situación de las mujeres
que está relacionado a los estadios intermedios de jerarquía y además con mujeres que tienen un nivel de calificación básico, generalmente escuela secundaria, que es altamente vulnerable a los cambios económicos. Es decir, si bien logran alcanzar estadios medios, ante cualquier cambio económico, son las primeras en verse afectadas y, como lo indica el concepto de escalera rota, caer hacia abajo. Y por último, el de piso pegajoso, que es una situación de las mujeres en los estadios más bajos y que por lo tanto cobran menos, a las que se les hace muy difícil salir de esta situación y crecer en la pirámide por la inexistencia de apoyos para los cuidados, ya sea desde la ayuda estatal, desde un grupo familiar que pueda sostener eso, o desde la capacidad de pago para acceder a esos cuidados eh, de manera en el mercado, digamos. Y también porque la falta de tiempo, por un lado, por esta exigencia del trabajo doméstico, y la falta de dinero, les impide tener oportunidades para capacitarse y de esa manera crecer laboralmente. Datos en relación a esto, también para el tercer trimestre, son datos de INDEC, vemos que la población, toda la población ocupada, hay un 3,9% de mujeres que ocupan cargos de dirección o jefatura, y en el caso de los varones el porcentaje es el doble, un poquito más del doble de hecho, casi el 8% de los varones ocupan esos cargos. Y otra cosa relacionada a todo esto que veíamos, a esta inserción diferenciada que tenemos mujeres y varones en el mercado laboral, es las condiciones en que entramos. O sea, no solo nos cuesta más entrar a los espacios remunerados de trabajo, sino que cuando entramos también estamos expuestas a estar mucho más precarizadas. En la encuesta es una encuesta del INDEC esto, para el tercer trimestre de 2019, estas características que tienen que ver con derechos laborales, vemos que el 75% de los hombres cuentan con obra social, días pagos por enfermedad, aguinaldo y vacaciones pagas, que son derechos relacionados obviamente al trabajo formal y puntualmente al asalariado, mientras que en el caso de las mujeres solo se llega al 65%. Y ahora vamos a un resumen de lo que vimos hasta acá, pero antes les pregunto si quieren hacer algún comentario sobre esto que vimos. ¿Alguien tiene algún aporte? Porque miren que Puede ser, vamos. Sí. perdón, No, puede por favor. ser que esa parte de falta de indemnización y vacaciones pagas, asumo que está muy relacionado con el tema de trabajo doméstico, porque aparte de que o es no remunerado, cuando es remunerado siempre suele ser trabajo informal o trabajo en negro. Entonces, Exactamente, si sí. si hay vacaciones pagas es muy bajo el pago. Sí, la idea de las vacaciones, o sea, en principio existe una ley laboral que explica cómo es el cálculo de las vacaciones pagas. Pero además de eso, pueden haber casos donde en trabajos informales se les paga igual las vacaciones. Quizás no va a ser lo mismo que como lo dice la ley, pero puede que tengan vacaciones pagas. De todas maneras, hay casos que ni siquiera tienen vacaciones pagas. Por ejemplo, alguien cuando es monotributista no tiene vacaciones pagas, digamos, deja de trabajar, deja de cobrar. No, no hay vacaciones, no hay día pago por enfermedad. Y sí, está totalmente relacionado, como decía Pablo, al trabajo doméstico, porque la sobrecarga que tenemos las mujeres en la cantidad de trabajo doméstico puntualmente hace muy difícil que podamos acceder a trabajo de calidad, porque hay muchas mujeres eh, que no tienen las 8 horas o las 9 horas que implica entrar en un trabajo formal disponible, digamos, para dedicarlo a eso, sino que tienen que estar cuidando a los hijos,
cuidando a adultos mayores, cuidando a personas discapacitadas de la familia, y por esa razón no pueden comprometerse, digamos, a un trabajo formal a pesar de que les den todos los derechos. Entonces se ven forzadas a acceder a otros trabajos informales donde la precariedad obviamente que es mucho más alta. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno, ahora un resumen para sintetizar un poco lo que venimos viendo. Por un lado hablamos, en primer lugar, perdón, hablamos de estereotipos de género, y en particular de la jerarquización de estos estereotipos, y dijimos que estos estereotipos generan una división sexual del trabajo y un uso diferenciado del tiempo entre varones y mujeres, y que esta división sexual del trabajo hace que, por un lado, las mujeres estemos mucho más ocupadas con lo que tiene que ver con el trabajo reproductivo, mientras que los varones principalmente se encargan del trabajo productivo. Esto a su vez genera segregación horizontal y vertical de los trabajos, dentro de los trabajos, perdón. Para la segregación horizontal hablamos de las paredes de cristal, y en el caso de la segregación vertical, de 3 fenómenos, que son el techo de cristal, las escaleras rotas y el piso pegajoso. Esto lo que genera es una mayor precarización laboral para el grupo feminizado, y la precarización laboral lo que genera son las brechas económicas. Estas brechas económicas se reflejan en el salario, en el patrimonio y en la jubilación, es decir, que no solo nos afectan ahora en el presente, sino también en el futuro. Cuando estamos hablando de que hoy no cobramos lo mismo, no solo tiene una implicancia porque hoy no podemos acceder a los mismos bienes, sino porque el día de mañana nuestra jubilación va a ser menor. Desde ya que tampoco podemos generar el mismo patrimonio que alguien que cobra más, ¿no? Algunos datos en relación a la brecha. Estos son datos del tercer trimestre, de nuevo. Vemos que en promedio los varones cobran cerca de 20.000 pesos, 19.999, mientras que el ingreso promedio para las mujeres es de 13.968 pesos. Estamos hablando de una brecha del 30%. Cuando hablamos de brecha, decimos cuánto menos cobramos las mujeres en relación a los hombres. Y acá datos sobre jubilación. Estos son, en primer lugar acá, el gráfico de la izquierda, cantidad de jubilados sin moratoria, porque si tenemos en cuenta la moratoria, que es esta política de jubilación que sacó ANSES, donde no hace falta tener aportes, es como que el número cambia, ¿no? Pero si consideramos solo aquellos jubilados que alcanzaron una jubilación por los aportes que hicieron, estamos hablando no necesariamente de gente que trabajó, sino de gente que trabajó y pudo aportar. Eso hay que tenerlo muy presente. Bueno, vemos que para Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en mayo de 2020, estos son datos publicados por la Usina de Datos de la UNR, 93, la cantidad de varones jubilados llega a 93.000, casi 500, mientras que la cantidad de mujeres jubiladas alcanza casi que la mitad, les diría, 50.254. Y no solo que nos jubilamos menos, sino que también cuando nos jubilamos, cobramos menos. El haber promedio de jubilaciones para los varones es de 35.200, mientras que para las mujeres casi que llega a 28.000. Y otro concepto, vamos terminando, está muy temprano. Yo quería que hablen más, chicos. Hablaron muy poquito. Que también se trata desde la economía feminista, obviamente, es el de la pobreza. Acá se habla se hace un ajuste al concepto un pequeño cambio al concepto de pobreza, y
con esto de la perspectiva de género se le agrega la idea de feminización de la pobreza. ¿Por qué pasa esto? Bueno, acá tenemos datos a nivel mundial, de la ONU, y también datos de Argentina, del INDEC. A nivel mundial, por cada 100 hombres de entre 25 y 34 que trabajan, hay 122 mujeres que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. La ONU determina que la línea de pobreza está en $1,90 por día, o sea, imagínense que es muy baja la línea de pobreza, y por cada 100 hombres en esa situación hay 122 mujeres. Por otro lado, en cuanto al INDEC, otra forma de también analizar la cantidad o sea, el tema de la pobreza es a través de los subsidios o ayuda social. Lo que vemos es que ay, acá me faltó los colores, pero bueno, obviamente que igual después lo agrego, chicos, para pasárselos. El 20% de quienes reciben ayuda son mujeres. Y estos son datos para el 2019, así que concentrémonos en esta otra parte. Esto es cómo cambió la ayuda, y era porque tenía que haber una publicación en relación a los cambios por políticas en relación al COVID. Vir, ¿eso sería UH? ¿Qué tipo de... o los IFE también estuvieron considerados? No sé exactamente qué consideraron, porque en la publicación estaba así. Bien. Lo decían como ingresos por subsidio o ayuda social, así en términos amplios. Así que no sé Sí, debe exactamente qué ser. consideran. Debe incluir todo eso. Buenísimo. Sí, supongo que y bueno, y ahora vamos a la parte que seguro les interese mucho, que es el de una ley, porque a ustedes les gustan las leyes, me imagino. Yo no soy de las leyes, pero ustedes sí. Bueno, acá me voy a fijar porque les quiero decir exactamente. La ley, obviamente, la que vamos a hablar es la 26.485, es la ley de violencia de género, pero me quiero fijar exactamente el inciso. Bueno, en el artículo 5, inciso 4, esta ley define lo que es la violencia económica y patrimonial, que obviamente que está muy relacionada con todo lo que venimos viendo hasta ahora, y la define como la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de cualquiera de las siguientes acciones: perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales, limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer necesidades o privación de medios que son indispensables para tener una vida digna, y finalmente la limitación o control de sus ingresos o la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. ¿Hasta acá? ¿Algún comentario? No, a mí en particular me gustó muchísimo cómo segmentaste y explicitaste cada cuestión. No sé si se puede arrancar a hacer comentarios de tipo general, Vir, o... Sí, después lo que ¿Puedo está... hacer una consulta Sí, obvio. de los subsidios? Antes, la filmina anterior, cuando hablabas de los subsidios, Sí. que te contaba, por ejemplo, bueno, no sé si Javier dijo la UH, es específicamente, ahí se cuenta para la mujer, digamos, en el caso no es tipo familiar. Claro, de hecho, bueno, hasta acá, o sea, una forma de visibilizar que quien se hace cargo siempre es la mujer y no... sí, bueno, eso la es... mayoría, no sé, Exactamente, sí, la verdad que re buena la observación, porque eso tiene que ver con lo que hablamos al principio. Cuando uno quiere hacer un cambio en la sociedad, las políticas que implemente tienen que tener en cuenta estas cuestiones. Entonces, cuando se pensó en la UH, bueno, para los que no saben, inicialmente se le da a la mujer, digamos, salvo que o la mujer
no lo quiera o no exista la figura materna, pero por definición se le da a la mujer. Esto tiene que ver con que tradicionalmente, o por todo esto que venimos viendo, las mujeres están en una situación más desigual económicamente bueno, en general, pero puntualmente acá estamos hablando de una ayuda económica, ¿no? Y esto tiene que ver con eso justamente, con, por un lado, visibilizar, pero por otro lado, encontrar, o sea, buscar al grupo más vulnerable y diseñar una política en función de esa información, digamos, no la neutralidad de la que hablábamos antes, que lo único que hace es perpetuar las diferencias. Así que muy buen aporte. En general también hoy escuchaba que el tema de la AUH es muy importante en hogares donde el hombre se fue, digamos, o sea, es un padre ausente, y entonces ahí es donde, porque la asignación universal por hijo reemplaza en realidad un aporte que, si todos tuviéramos un trabajo formal, por decirlo de alguna manera, nadie percibiría una AUH, porque eso se lo tiene que cubrir el patrón, ¿no? La empresa que contrata o la persona física que contrata. Y es justamente que es algo que en los sectores más vulnerables es cada vez peor justamente eso, el padre que no se hace cargo de la familia. Entonces es mucho más importante la AUH en familias donde quizás no tienen padre y se le imputa entonces también a la mujer. En las separaciones, por ejemplo, esto que marcaba Bir, que era lo que yo pensaba el otro día, en un hogar donde el trabajo total se divide entre productivo y reproductivo de una manera tan disímil, siempre las relaciones de poder hacia dentro de esa familia se inclinan en favor del hombre, lógicamente, porque el trabajo remunerado simbólicamente pesa más que el reproductivo. No digo que esté bien, pero es lo que uno ve. Y después cuando se dan, por ejemplo, las separaciones, donde tienen que dirimir, por ejemplo, qué le corresponde a cada uno, en general hay grandes problemas ahí, porque todo el trabajo acumulado, no reproductivo, no remunerado, no se visibiliza en la separación y en la división, por ejemplo, de los recursos y los bienes, ¿no? Eso yo lo he visto, ustedes lo van a ver mucho, están estudiando Derecho, esa es una cuestión muy asimétrica y que evidencia mucho ahí todas estas cuestiones de la mujer pobre con escasos recursos que no puede sustituir su trabajo reproductivo y por eso no va a participar en el mercado formal. Es increíble, la verdad que está bueno tratarlo así tan detalladamente porque permite ir descubriendo todas estas cosas invisibilizadas que son, son impresionantes, la verdad. Sí, de hecho, bueno, como es algo, digamos, que se metió en la agenda pública hace muy poco tiempo, si bien esto tiene pero muchísimos años de agrupaciones tratando este tema y queriendo instalarlo, en la Argentina puntualmente es algo que se instaló hace muy poco tiempo y aún falta incorporar dentro de las estadísticas, por eso me hablaba hoy de las ciencias sociales, la necesidad de perspectiva de género en las ciencias sociales, pero en todas las ciencias es importante. Y hace mucho tiempo, no mucho tiempo, pero ahora parece mucho, era muy difícil encontrar datos desagregados de acuerdo al sexo. Y de hecho, hasta hoy en día hay muchas estadísticas que no presentan esa diferenciación por sexo. Y es muy difícil, a mí me ha pasado porque he tratado de buscar temas, o sea, por ejemplo, sobre inclusión financiera, que es algo que ahora puntualmente se empezó desde el año pasado, hay hasta premios que se entregan desde el Banco y el Ministerio de Economía para trabajos de inclusión financiera y género. Es muy difícil encontrar estadísticas desagregadas para estudiar cuál es la situación de las mujeres y la diferencia con la situación de los varones, y sin esa información no se pueden hacer políticas para cambiar las cosas. Así que bueno, es algo que, o sea, todavía falta recorrer.
aunque estemos, parece que estamos como que la tenemos muy clara, que el feminismo avanzó y logró un montón de cosas, en muchos aspectos todavía es un tema que como que no existiera. Sí, de todas maneras creo que en comparación con otros sectores invisibilizados, creo que hay que ser optimistas que realmente eh, ha ido aceleradamente ganando participación en la opinión pública la cuestión. Hay, digo, no, cuestiones como la indígena y demás han quedado muy por detrás. No lo digo como algo para quedarse con lo que está, pero creo que realmente los últimos años ha calado muy bien. O sea, se ha podido, realmente ha podido el discurso empezar a deconstruirnos, eh, porque también para el privilegiado en la sociedad es muy difícil darse cuenta a veces de los privilegios. No es sencillo, o sea, porque uno siempre tiende a mirarse como como que mira a la sociedad en general, pero después a la hora de evaluar quizás los logros de uno siempre lo mira muy personalmente, ¿no? Y a veces le resulta difícil abstraerse de la historia particular de uno y mirar globalmente y decir, bueno, o sea, no puede ser que haya 3, de cada 10 sean 3 mujeres y 7 hombres, o sea, cuando uno empieza a ver todos los datos que uno, con los cuales uno se fue confrontando, nada, es muy evidente, ¿no? Es muy evidente. A mí me pasó en particular que había arrancado a trabajar en el área de sistema, donde no conozco las estadísticas en particular, pero está un poco repartida la participación. Pero es cierto, o sea, uno pasa, por ejemplo, con, no sé, la construcción es impresionante, o sea, en la construcción no existe la mujer. O sea, es como que no pueden, o sea, no pueden manejar colectivo, no pueden, ahí hay cuestiones que son increíbles. Y bueno, y en las jerarquías también. ¿A dónde hay una sindicalista? Una secretaria de un sindicato. Debe Educación. haber, pero Claro, y bueno, y ni tanto tampoco, hay también muchos varones, pero Sí, pero ahí tenemos alguna sindicalista sí, más del sí, lado de la sí, educación, me parece que de otra rama. sí, 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 como vimos, está altamente feminizado el área de la educación. Sí, sin duda se avanzó muchísimo. Eh, También en relación a todo lo que es el mundo del trabajo y el feminismo, hay un montón de banderas que se siguen sosteniendo porque falta avanzar. Por ejemplo, el tema de la licencia por nacimiento de un hijo. Quizá incluso hasta es una bandera que tendrían que levantar los hombres porque es una problemática de ellos, digamos. Cuando nace un hijo te dan 3 días. Eh, digamos, esa concepción con la que se crea esa ley, ¿no? Por eso digo, está muy, o sea, ustedes lo van a vivir a esto y van a vivir la transformación porque es algo que falta hacer a nivel legal un montón. Quizás puede Eh, ser también un poco seguir manteniendo ese privilegio hasta en algún punto, de no sí, sé, quizás sí, sí, totalmente. Pero de no imagínense darle la bandera a los hombres, quizás, no sé. sí, sí, por un lado se puede pensar que es un privilegio porque la actividad de cuidar a un hijo no es remunerada y en el mundo capitalista en el que vivimos, el dinero es poder, digamos. Así que sin duda que trabajar y que te paguen es poder. Eh, que te paguen por tu trabajo, ¿no? Pero imagínense, para aquellos donde dicen, no, la verdad que acompañar el nacimiento de un hijo en los primeros días o primeros meses me significa de un nivel de cosas, o sea, de un nivel de privilegio que nada en el mundo puede pagar, digamos, estar en ese momento. Eh, no tienen esa posibilidad. Eh, Digo, pienso en la gente que dijo, bueno, con 3 días está, digamos, con que el padre lo vea 3 días, los 3 primeros días. Esa ley se redactó con una idea de que el hombre lo único que tenía que hacer era acompañar al registro civil a registrar a esa criatura y después, chau, a trabajar, digamos.
todo eso son leyes muy antiguas y es necesario repensarlas, cambiarlas, digamos, para ser más concreta. Y otra cosa que quería decir es que o sea, hay cuando se habla de economía y género, se habla en plural de los géneros. Y también otra cuestión que tiene que ver con lo femenino es toda la problemática trans, que está en cero. O sea, todo lo que es, se avanzó un montón en el cupo para mujeres cis, digamos, pero falta mucho para visibilizar, de visibilizar la problemática trans y de incluir. No sé ustedes si les pasa de ir por la vida haciendo trámite o yendo a lugares y que los atienda alguna persona trans. No quiero tomar esto como una bandera personal porque no soy de ese colectivo y creo que son las mujeres y los varones trans quienes tendrían que hablar, que son quienes realmente padecen eso, pero, pero bueno, he sabido que sobre todo las mujeres trans están relegadas a la prostitución o a, a ser peluquera, digamos, eh, y es muy difícil ver que una persona trans tenga un trabajo digno, ni ahí que sea formal. De hecho, la expectativa de vida es bajísima. Bueno, por eso también tiene que ver con la economía y los géneros. Y bueno, es toda una línea que es necesario trabajar, no solo de la economía, sino de todos los aspectos. Y bueno, las leyes acompañan y a veces hasta dan pasos mucho más grandes que los que la sociedad está preparada para dar, ¿no? A mí me parece que eh, porque justo vos habías dicho de como la problemática es para las personas transgénero, deberían hablar. Yo creo que hay un problema también con eso, con la segregación de los problemas, de las problemáticas. Tipo, es un problema, bueno, las mujeres deberían hablar. O es un problema de los trans deberían hablar. Y creo que mientras más se separe o mientras más se vaya dividiendo la sociedad en según los problemas, quién tiene que encargarse, va a ser peor, porque se supone que en una sociedad se convive todos grupos dispersos y mezclados de personas. Entonces creo que ayuda muchísimo más que hablen una persona trans y una persona cisgénero, en vez de dejar la tarea de hablar sus problemas solamente a esa clase de personas. Sí, Eh, sí, no, totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo con vos, por ahí me expresé mal. Yo creo que tenemos que hacernos cargo todo como sociedad, tenemos que ser primero conscientes del problema que existe, y en segundo lugar hacernos cargo en la medida que podamos. Ahora, quien tiene que levantar la voz y contar qué le pasa es la persona que está viviendo eso, digamos. A sí, eso me total. refiero. Eh, Porque si no pasa esto que nos pasó a las mujeres, lo digo porque como mujer un montón de veces he escuchado varones diciendo lo que nos pasa a las mujeres. Está bien, está buenísimo que por ahí digan textual lo que dijo una mujer, pero lo que le pasa a una mujer lo sabe una mujer, digamos. Eh, Sí, obvio, Más obviamente. allá de, digo, la bandera la debe levantar eh, el, el grupo que en este caso es oprimido, digamos. Después, obviamente, quienes están en los lugares de poder eh, tienen que ser quienes acompañen, pero bueno, justamente creo que el lugar debe ser de acompañamiento, no de tomar la bandera y Total, no empujar. de apropiarse de un problema que no es Exacto. propio, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero sí, yo creo que es súper importante que las personas que no tienen esa problemática se enteren y que puedan entender la situación para después, desde el lado del apoyo, estar informados para defender esas problemáticas. Y por eso yo estoy acá y me sorprende de forma negativa a otros hombres acá, porque me parece que ustedes, chicas, habrán vivido un montón de estas charlas, porque como es la problemática principalmente es
es hacia ustedes, o es el Y problema, nos o la interpela, bandera la digamos. levantan ustedes, eh, es como que ya están bastante informadas en general y me parece bastante negativo eso, porque y no es culpa, no es culpa de ustedes, sino del resto de los hombres que dicen, bueno, van a hablar de economía feminista, bueno, no soy mujer, entonces no voy. Y me parece que al contrario, las mujeres están mucho más acostumbradas a escuchar de esa temática que los hombres y debería prestar más atención todavía. Totalmente. Ahí 100% de acuerdo. Capaz que si le sacamos el término feminismo y se trabaja de igualdad de género y demás, tiene más publicidad en los hombres. Es un Capaz tema que ese. sí. Pero sí, Fue una estrategia que se usó mucho en algún momento. Hasta que nos sacamos la careta de no, loco, somos todos feministas. Bueno, perdón la sí, expresión, claro. pero me entienden. Pero bueno, muy interesante lo que dice Pablo, también muy interesante recalcar esto, que solo el oprimido sabe la opresión que está recibiendo, que por eso es el único sujeto que puede contarla, ¿no? Esto de las mujeres con miedo, el miedo en una relación de poder es algo terrible, ¿no? O sea, y estamos hablando de una estructura, o sea, un sistema que se las arregló para del total de las tareas que había que hacer para vivir, le asignaron el 70% de las que no valían. Es increíble. O sea, Total. realmente, porque a mí me costó mucho tiempo entender que todos los laburos no reproductivos eran parte del laburo de la sociedad para reproducirse como sociedad, porque no estaba establecido así. Yo nací en 84. O sea, tuvimos que ir despertando digamos, y nací en el campo, donde encima ahí las relaciones reproductivas son bastante diferentes. Hay mucho trabajo reproductivo y que lo hacen también los niños en el campo, en Ujú. gran parte, no solo las mujeres. Pero es increíble, o sea, cuando uno se pone a pensar, yo también estuve viviendo una época en comunidades zapatistas donde los trabajos reproductivos son el 100%, pero porque hay una apropiación de la tierra y otra lógica, y donde los excedentes de alguna manera quedan para la organización de la sociedad y no se venden en el mercado. Pero ahí de alguna manera hay una igualdad, si bien hay asimetrías en el género por género, digamos, ahí tampoco se ve tanto, pero el capitalismo es increíble. O sea, vos te pones a pensar, es increíble decir, o sea, del 100% de las tareas al 70%, o sea, le asignaste de todas las que no se pagan el 70% a las mujeres. Es increíble. Sí, No se puede tremendo. creer. Sí, y el impacto, bueno, como yendo un poco de tema, había encontrado mucha estadística de eso, pero no los quería abrumar de números. Eh, el impacto que tuvo la pandemia sobre la carga de trabajo doméstico en las mujeres fue muy alto. Entonces, eso también es muy importante. De hecho, se está generando mucha estadística sobre eso, y en lo posible, o espero que sea para generar políticas públicas por si seguimos en esta pandemia, que igualen de alguna forma la situación, porque la verdad que fue bastante traumático para muchas mujeres cómo o sea, no solo tenían que lidiar con el trabajo de forma virtual, con la cantidad de horas que tenían que hacer, que correspondía, sino que además se sumaba estar mucho más tiempo en la casa, o sea, que todos estén mucho más tiempo en la casa, y que por eso se ensucia más la casa, hay que atender a más gente, sino que también tienen el trabajo de enseñar, porque la escuela es virtual, y bueno, la verdad que tuvo un impacto muy grande. Había A una mí, estadística perdón, digo esto chiquito. sí, Había una estadística que mostraba el porcentaje de mujeres estresadas a partir de la pandemia, mujeres y varones. Y era tremenda la diferencia entre mujeres que estaban estresadas y varones. Así que, sí, perdón. no, que a mí lo que me gustaría agregar también es que, por ejemplo, ahora que hablamos del trabajo doméstico no remunerado, que hasta hace no mucho tiempo no era considerado un trabajo tampoco. Era como una responsabilidad de la mujer por tener una casa y mantener la casa y la familia. Creo que no hace Exacto. tanto fue considerado un trabajo con respecto a las jubilaciones y eso. Como que, o sea, Exactamente. y
supongo que debe haber muchas personas que deben considerar tampoco que una mujer o una persona que se dedica únicamente al trabajo de la casa como que no merece una jubilación como cualquier otro trabajo. Y me parece re injusto porque si te pones a pensar es un trabajo grandísimo que te lleva muchísimo tiempo. Exactamente, sí. Por eso les había puesto en un momento eso que llaman amor es trabajo no pago. Sí, tal eh, cual, sí, sí, sí. Porque en relación a eso, no solo que no se considera trabajo y es muy común decir, che, tu mamá trabaja, no, es ama de casa. Bueno, tiene un trabajo muy grande si es ama de casa. Sino que también, de hecho, hay como otra de las cosas que se cuestionan desde la economía feminista, o que se intentan, es muy complicado, pero se intenta, es incorporar la medida del trabajo doméstico en el cálculo del PBI, por ejemplo. O sea, un poco conectando con esto que habíamos hablado de las cuentas nacionales en su momento, porque hoy no está incluido. Y eso también refuerza la idea de que no tiene valor para la sociedad. Entonces, una Sí, de no es las parte de la propuestas, riqueza. exactamente. Por eso que es impresionante. Realmente el nivel en el cual estaba encriptado este poder y esta forma de ver es impresionante. El tema de lo que recalcaba Agustina, Virginia lo puso, la moratoria que se hizo, que lo hizo, creo que fue el gobierno de Cristina para todas las amas de casa que pudieran recibir una jubilación. Fue la primera vez que se hizo una política de esas características, que se reconoció que habían estado trabajando toda la vida y que por eso se les pidió un pequeño aporte, por eso se le llamó moratoria, pero fue la primera vez en la historia que se le dio categoría de trabajo al Sí, trabajo sí, de todas las no hace mucho fue que antes se Sí, consideraba que no era un trabajo, era como algo que debían hacer para mantener la casa solamente, pero que hasta hace no mucho se consideró como un trabajo como cualquier otro. Exacto. sí, sí. También en simultáneo se visibilizó y se estableció bastante claras las condiciones porque muchas de las mujeres que hacían trabajo doméstico pago estaban totalmente precarizadas también y se facilitó un poco el régimen para que se le pagaran los aportes y un montón de cuestiones que en realidad pasaba por algo más cultural, ¿no? Era como que llamala que me venga a limpiar la casa y no tiene derecho a nada, ¿no? No tenía vacaciones, no era un trabajador, no pasaba por la ley de contrato de trabajo. Sí, es impresionante, Sí, realmente. Pero totalmente. yo creo que hay que ser como optimistas, me parece que, eh, insisto, creo que han logrado muchísimas cosas en los últimos años. Creo Ujú. que es el movimiento más esperanzador político que ha habido en los últimos años. Si bien tiene muchísimos años, no quiero, o sea, esto obvio que no es nuevo, o sea, siempre me clava el cuchillo cuando digo algo como eso, o sea, hace muchísimo que hay mujeres luchando, pero bueno, se ha convertido en un movimiento en este momento. Un Y movimiento últimamente fue que tuvo más impacto en la sociedad y se hizo escuchar más, o la sociedad como que hizo escuchar más. Sí, yo creo que eso tiene un poco que ver acá, reflexionando, como ya que abrimos un espacio de reflexión colectiva. Para mí tuvo mucho impacto el tema de las redes sociales, que en cierta forma democratiza mucho el acceso a la información y a opinar también de cosas. Para mí eso no es casual, digamos, que se dé en este momento. No sé qué les parece. Y yo creo que las redes sociales es un espacio como para que todo el mundo comparta su opinión y como que no sea callado, porque por ahí antes como que la mujer se la callaba o no se lo tenía en cuenta y ahora con las redes sociales y eso es como un espacio más y bastante amplio para poder expresarse libremente. Exacto. Sí, incluso también pasaba, creo que es algo que, al menos a mí no he escuchado por ahí algunas compañeras, pero es muy raro para mí escuchar, supongo que para ustedes todavía debe ser más raro, pues son más jóvenes. Eh, Escuchar esto de que las mujeres competimos entre nosotras y que no, es muy difícil tener una amiga mujer. Eso era antes sumamente común, digamos, en la generación de mi mamá, eso lo más normal del mundo era decir eso, no, porque se juntaron dos mujeres, seguro
acá se pudre porque no se puede. Y la realidad es exactamente opuesta, digamos, en el momento en que podemos juntarnos, intercambiar lo que nos pasa y ver que a todos nos está pasando lo mismo, yo creo que bueno, en eso tienen mucho que ver las redes y es que le da tanta fuerza a este movimiento, digamos. Bueno, antes de que... Sí. Lo que decís vos también sigue pasando ahora. ¿Sí? Y sobre todo más viniendo mejor. de hombres. Es increíble que lo comentan todo el tiempo. Tremendo. Qué lástima, tenía esperanza, chicos, en ustedes. Chiques. Bueno, Se nota menos igual. Sí, obvio. Es menos que antes, pero sigue estando. ¿Qué iba a decir ahora? hace poco, no me acuerdo en qué país fue, pero que se igualó justo eso de la licencia por maternidad o paternidad entre los hombres y las mujeres, que incluso creo que era algo que también el movimiento en Argentina era algo que buscaba un poco para que, supongo que también ese rango etario de a partir de los 30 años, o ese momento en que surge un poco más la edad de la reproducción, siempre a la hora de buscar quizás entre un hombre y una mujer, el hecho de que la mujer tenga siempre que estar en el cuidado de la casa, de los hijos, más los 3 meses de maternidad, quizás se inclina mucho más para los hombres al momento de tomar un empleado que para el lado de la mujer. Entonces capaz que esa igualdad en la licencia también vendría a equiparar un poco eso. Sí, Nosotros en la perdón, cooperativa pusimos 1/3, o sea, 1 mes para los hombres y 3 para las mujeres. claro. Pero no sé, habíamos estado leyendo, no sé bien de dónde lo sacamos, pero porque hay como una... Uy, ahora me pueden matar. Que hay como una necesidad de todas maneras de que la mujer atienda más al bebé, pero por lo menos 30 días, de alguna manera, equilibra un poco más la cuestión de los costos, que es lo que termina discriminando hacia la mujer. O sea, no contratan a la mujer por se va a embarazar. Increíble. Sí, igual el tema de los costos la verdad que es medio relativo y cuestionable porque la licencia por maternidad no la paga el empleador, la paga ANSES, o sea, uno hace el aporte y en el momento en que la mujer se tiene que ir, no es que le están pagando, o sea, pueden contratar a otra persona y esos costos los absorbe ANSES. Sí, Por lo pero que tenés que habría reemplazar a una persona. Yo cada vez que tengo reemplazo en la cooperativa me tiembla la cabeza. Es un tema el reemplazo. Siempre, Sí, sí, o sí, sea, obviamente hay que capacitar a porque, la persona claro, y bueno, tiene que estar a la altura de la productividad de la persona que se fue, pero bueno, el sueldo de la persona que entra no es que el empleador está pagando 2 sueldos, eso que quede claro, digamos, el empleador sigue pagando un sueldo y a la licencia por maternidad, que es el sueldo de la mujer que se quedó embarazada, si lo sigue pagando ANSES. Así que el costo va más que nada por el cambio en la productividad o esta entrada de una persona nueva que tiene que entender y probablemente le dé un tiempo. Si no, no va porque tengan que contratar a 2 personas, digamos. bueno, en las Eso, cooperativas no, eso lo tenés que cubrir con el excedente de la también. cooperativa, de todas maneras. Bien, Pero más allá de eso, o sea, reemplazar a alguien es re complejo. O sea, es sí, complejo. sí, Hay sin duda. de una manera u otra hay una simetría muy grande. Sí, 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 sin duda. Bueno. Eh, no, quiero mostrarle la bibliografía. Como les dije, son muchas cosas, pero son cortitas, son realmente cortitas. Así que creo que les va a parecer interesante, porque de hecho tienen un lenguaje bastante amigable. Y después, bueno, también les dejé todos los lugares donde saqué la información estadística, para que puedan, si quieren ampliarlo, si quieren sacarse alguna duda puntual sobre lo que vimos. Y acá les dejo material audiovisual recomendado, que bueno, para mí cuentan de manera muy amena todo esto que estuvimos hablando, y después, bueno, el de Emma Watson no habla puntualmente de economía feminista, pero habla sobre feminismo y me parece que seguramente lo vieron, pero si no lo Sí, vieron, ese de Emma Watson está muy bueno. Yo lo está vi. buenísimo. Sí, 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 sí. sí, sí. Así que ahí les dejo todos los links también para que lo vean, si no también lo googlean con el nombre, está todo en YouTube. Y después, para cerrar, mira, justo se fue Javier, justo.
Les propongo este trabajo práctico, que no se asusten, porque es una pavadita. Es simplemente elegir una noticia o material audiovisual, puede ser también, no sé, alguna publicación de Instagram que hayan visto, y que puedan interpretar a través de lo que hablamos hoy, que fue mucho, pero creo que la tienen bastante clara, si bien, ¿no? Contarlo muy brevemente de qué se trata eso que vieron, enumerar con qué concepto, solamente enumerar, o sea, nombrar, bueno, creo que esto se relaciona a violencia económica, feminización de la pobreza, solamente decir qué concepto que vimos está relacionado, y describir en una página como máximo cómo creen ustedes que se relaciona. Eso que están viendo, en eso que encontraron, una noticia, un video, una publicación, cómo se relaciona con lo que vimos. Y después, para relacionarlo un poco con el derecho, normativas que regulen este tema y que ustedes conozcan. ¿Se entendió eso? Me parece que es bastante simple. Igual no hace Sí, falta que sí. sea muy Sí. extenso. Yo escuché hablando con una amiga que entiende bastante más del tema, algo que es seguro ustedes deben conocer, porque es muy conocido hoy en día. Actores trabajan en películas de Marvel, superhéroes, como Benedict Cumberbatch y Chris Evans, Robert Downey Jr. Han hablado sobre este tema y por ejemplo, hubo un ejemplo de Benedict, el que hace de Doctor Strange en la película y en otras películas, que tuvo una discusión con sus superiores por el tema de brecha salarial, no, que no iba a trabajar o no iba a protagonizar una película X, a menos que se le pague exactamente lo mismo que se le pagaba a su coprotagonista, que era mujer, porque de hecho se le iba a pagar menos. Entonces, es parte es un anecdoto, se me vino a la cabeza y Exacto, quería sí. aportar. Totalmente válido, sí. Un ejemplo así es súper interesante. Y se me fue lo que iba a agregar, así que No, pero ¿Cómo? está bueno que alguien con tanta escena, con tanta Eso, visibilidad, sí, sí. Que ahí está bueno eso que hablabas vos, Pablo, de acompañar, esa es la forma de acompañar, digamos. Usar el poder que tienen y los privilegios que tienen para generar esa igualdad, digamos. No todos somos, nadie es presidente acá de la nación, ni juez Claro. de la corte, Sí, capaz otros que lo han hecho también. algunos de ustedes el día de Ujú. mañana estén ahí, pero en el mientras tanto hay un montón de cosas que podemos hacer, no hace falta estar en lugares, eso no hace falta ser parte del gobierno, del poder judicial. Todo desde nuestro lugar podemos hacer algo. Perdón, ¿qué ibas a decir, Araceli, no? ¿Qué ibas a hablar? No, perdón, te iba a preguntar si existe, por ejemplo, a nivel así legal, algún tipo de cupos o algo así para las empresas. Viste, por ejemplo, No, como, no sé, para para postulaciones o demás, que existe el cupo femenino, no sé si quizás en alguna exigencia o algo así. es una de las demandas, obviamente, del movimiento feminista, pero no existe hoy en día una regulación de cupo a empresas privadas. Sí, en el Estado hay varios, incluso sobre lo que hablábamos, la pro trans, cada vez se intenta generalizar más esto de la existencia de cupos trans. En la UNR, por ejemplo, hay, pero no, en las empresas privadas no. Obviamente que esto genera un montón de resistencia, son poderes complejos, digamos, con los que hay que tratar, ¿no? Pero sería interesante, sería un logro interesante. De hecho, a nivel político, en el tema de las elecciones, recién el cupo igualitario del 50% lo alcanzamos el año pasado, el antepasado, en Santa Fe, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, así que es relativamente nuevo, digamos. Antes el cupo era 30%, y ahí quedaba, y de hecho a veces ni siquiera se respetaba. Todavía hay un camino en ese sentido, pero sí, sería buenísimo, está muy bueno lo que decís, Araceli.
No sé si alguien quiere hacer un aporte más. Yo no, creo que lo di todo, chicos y chicas. Muy bueno el encuentro, Virginia, me gustó mucho. Pero de verdad esto que les decía antes, para mí es algo que falta mucho para construir, que creo que ustedes la tienen muy claro, porque además vienen con otra cabeza, digamos, por suerte mucho más igualitaria, entonces se chocan con las realidades y las detectan más rápido, porque crecieron distinto, y que ahí está el gran valor, digamos, esto lo estamos construyendo, somos parte de este paradigma. Las propuestas, o sea, algo que vos por ahí, Araceli, decís, no, esto voy a decir lo del cupo y capaz ya está instalado. No, no está instalado. Es algo que tenemos que hacer. Así que queda mucho y queda mucho por definir también. La economía feminista todo el tiempo está generando nuevos conceptos, digamos, no es que con esto que vimos se termina acá y listo, ya están recibidos en la economía feminista. Probablemente en los próximos meses o años se agreguen muchos más conceptos. Así que rídanla ahora porque si no... no, mentira. No sé si alguien quiere agregar algo más. Yo estoy. Lo último. No, por favor, agreguen todo lo que quieran, chicos. Sí, es No, un para, o sea, comentario, viste que muchas veces se dice con respecto a los cupos, de que siempre se intenta, obviamente, en el ideario de todos, elegir a la persona más idónea y no porque existe un cupo y demás, pero bueno, esos cupos muchas veces lo que vienen es equiparar ese derecho que siempre le estuvo vulnerado a la mujer, ya sea desde la política y todo. De acá a la larga, obviamente que lo lógico y lo que todos más nos gustaría sería que uno lo eligieran por la idoneidad, pero hay veces que esos cupos, bueno, lo que vienen es equiparar eso. sí, por un lado, probablemente la falta o la participación mucho más escasa en el tiempo de la mujer en lo público, yo no comparto esa visión de que no hay mujeres capaces, digamos. Ponerle que sea cierto, bueno, igual es como vos decís, una forma de que eso empiece a cambiar, digamos, si no estamos perpetuando esas diferencias, esas desigualdades jerárquicamente, porque podemos ser desiguales en términos biológicos, pero en términos de derecho o de capacidades no existe tal desigualdad, digamos. Entonces, es necesario que las políticas de discriminación positiva existan para no ser neutrales ante este hecho que de base es desigual. Pero por otro lado, para mí ese argumento lo que hace es suponer que no hay mujeres capaces. Porque decir, no, yo lo que quiero es que entren por capacidad, o sea, supone que no puede encontrar una mujer para ocupar este lugar que sea lo suficientemente capaz. Sí. Y eso es ya discutible como de entrada. Así que sí, creo que hay muchas cosas que repensar. Comparto totalmente y también lo que estaría genial o el ideal sería que con el transcurso del tiempo esos cupos se vayan eliminando, pero no porque se dice, bueno, este cupo dura 5 años, sino porque empieza a haber la igualdad en los puestos de trabajo realmente, o ya no hace falta usar un cupo obligatorio para que haya igualdad entre mujeres y hombres y personas que están trabajando en el mismo nivel. Eso sería lo ideal. Para que Totalmente, pase sí, eso, sí. Es que también el impulso de esto de, por ejemplo, del cupo en lo político del 50% fue porque en principio dijeron, bueno, con el 30% va a ser un paso para empezar a cambiar las cosas y que eventualmente esto no suceda más. Lamentablemente fue necesario que se exija un cupo más alto, porque no hubo mucho cambio. De hecho, como les decía, se daba el 30% de base y a veces hasta ni siquiera se respetaba eso. Y el problema con esto es que, eso está en uno de los textos que les recomendé, el del gato y la caja, es que es muy difícil sentirse inspirado o
representado en modelos que no tienen que ver con uno, digamos, o sea, no ver nunca a una mujer siendo médica, o siendo científica, o siendo bombera, digamos, siendo presidenta, hace que se refuerce esto que nos pasa, que decir, bueno, no, ¿qué me voy a meter en ese lugar si capaz nada que ver? Y así es que se va reproduciendo la cultura patriarcal, digamos. Para eso son las políticas de discriminación positiva que se proponen. Voy a sacar esto a ver si está. No, dejar de compartir. Ahí. Vamos. Bueno, chicos, la verdad que les agradezco mucho todos los aportes que hicieron. Fue buenísimo. Siempre hay algo para decir, que capaz que con la dinámica de las clases, más que nada las virtuales, se complica un montón. Sí, Si esto hubiese totalmente. sido presencial, ya al minuto 5 alguien hubiese dicho algo. Sí, de una. Sí, Vir, muy interesante, la verdad. Bueno, Súper claro. gracias. Gracias. Bueno, igual cualquier cosa queda todo subido y también me pueden escribir, así que eso queda abierto por cualquier cosa, de hecho.